Los judíos en España con Jacobo Israel Garzón. Volvemos a dar la bienvenida a Jacobo Israel Garzón a su programa. Hola, Jacobo. Hola, Raquel. Hola, Radio Sefarad. Ya saben que bueno, los seguidores de este programa les tenemos que agradecer la paciencia porque por circunstancias que todos conocen, pues hace mucho que no grabábamos. Jacobo, te agradecemos muchísimo este regreso para hablarnos ¿de qué? Pues hoy voy a hablar de algo que no habíamos tratado hasta entonces. En Galicia hubo, entre las etapas previas a la guerra civil, desde el comienzo del siglo, poco más o menos, hasta la guerra civil, hubo un conjunto de odontólogos y además de distintas familias que se establecieron en Galicia, no en la Galicia polaca, sino en Galicia, la Galicia de España, es decir, y quería tratar precisamente el tema, porque además esto tiene que ver con la emigración de rusos hacia España. Estos eran rusos de origen, ¿eh? Y bueno, voy a hablar, en este caso vamos a hablar de una de estas familias ahora, que es los Dicker-Deinau, si te parece bien. Me parece estupendo y además es una familia que quizá conocen en Galicia, pero en el resto de España no tanto, ¿no, Jacobo? Bueno, en Galicia sí han dedicado algún tiempo a estos, algunas personas de la profesión investigadora y sobre todo de la medicina y de la odontología gallegas, y también de los que han seguido el tema de la guerra civil en Galicia, porque en este caso menos, tuvo un impacto, pero tuvo un impacto que digamos no fue mortal, pero en el caso de otra familia, que ya hablaremos también en otro día, pues sí tuvo un impacto muy fuerte, verdaderamente. Mira, es una familia que está formada por una mujer, la odontóloga es una mujer, es Mary Dicker, en realidad Mary es Musia Dicker-Goroditsky, que había nacido en 1877 y había estudiado, tenía dos hermanos y dos hermanas y un hermano, Nina y Clara. De Clara hablaremos porque también vino a España, pero Nina fue una intelectual importante y se casó en segundas nupcias con un médico que fue uno de los más conspicuos de la OSE, Organización Sanitaria Judía de Ayuda a la Infancia, que tuvo una gran importancia en la salvación de refugiados, de niños refugiados judíos de la Segunda Guerra Mundial. Su hermano, James, además, que también llegó a Ginebra, llegó a ser un importante miembro del Partido Socialista de Ginebra. Ella estudió en Ginebra. La idea por la que estudiara en Ginebra pues es fundamentalmente porque en Rusia había habido los pogromos de comienzo del siglo y por otro lado la Revolución Rusa de 1905, que empezó en 1905, era muy difícil. Entonces se marcharon a estudiar odontología bastantes personas, a odontología u otras materias, a Suiza. Entonces ella se marchó a Suiza, estudió odontología, ahí conoció al que sería su marido, Wolf Deinau, que no era un protésico dental, lo que en España llamamos un protésico dental, ¿no? En 1912 ya sabemos que estaba en Orense, se había instalado en Orense el matrimonio. Ella tenía un gabinete allí, un gabinete odontológico, incluso hay una foto
del gabinete, y ponía, por ejemplo, que tenía precios especiales para los obreros, que los sábados atendía a público que no podían pagar, etcétera, ¿no? Tenían un sentido social importante, ¿no? Estuvieron en la Plaza Mayor de Orense, en un edificio importante, y hasta la Guerra Civil. También hablaron en algunas villas orensanas, con ayuda de otros familiares, abrieron también clínicas odontológicas, ¿no? Incorporaron, por ejemplo, al mundo de la odontología, entre ellas su hermana Clara, que vino a Madrid, a su hijo, el hijo de esta, que era Mark Silverman, que este sí continuó en España, es decir, y a Eva Dainou y probablemente a Salvador Rosenthal, que serían su cuñado, ¿no? Bueno, Eva en realidad no era odontóloga. Eva Dainou era la hija, era hermana de Wolf, no era odontóloga, pero trabajaba en la odontología, seguramente sería como una especie de asistente, ¿no? Bueno, su marido, que era Wolf Dainou, también tuvo una vida muy parecida a la de ella, porque era un poco más joven que ella, era de 1879, había estudiado mecánica dental y se había refugiado en Suiza también de la policía zarista y de los pogromos, ¿no? Entonces Bull tenía un hermano, Manuel, y dos hermanas, Leia y Eva. De Eva es la que hemos dicho antes, de Eva Dainou, que era la cuñada de Mary Dickens, y de Leia hablaremos independientemente, porque Leia, que también con otro, se actuó fundamentalmente en La Coruña, y ya hablaremos en otra ocasión de ella y de su marido, que también era odontólogo y luego médico también. Jacobo, perdona que te interrumpa. Me imagino que estas familias trajeron, bueno, pues instrumental, prácticas innovadoras, ¿no? Debieron traer todo el instrumental, porque era muy difícil. Además, en una villa orensana no era tampoco tan sencillo. En la Galicia de aquel tiempo no era fácil de adquirir aparatos, etcétera. Es decir, debieron adquirirlos en Suiza o adquirirlos en empresas que en España representaban esas casas suizas, ¿eh? Es decir, pero bueno, ellos se establecieron totalmente, ¿eh? Ya un hermano en realidad se habían casado porque se conocían, porque un hermano de él estaba casado con una hermana de ella, la que hemos dicho que se había casado con una editora de una revista y que se había casado con un personaje de la organización sanitaria de ayuda a la infancia, ¿no? Y Wolf fue también con ella a Orense. Quizás tenían alguien que lo conocía, que conocían ahí, o alguien les habló de Orense, porque ¿qué hacen unos rusos que vienen de distintos lugares yéndose a Suiza y después a lo mejor por el clima, Jacob. O porque Galicia le sonaba a la Galicia polaca. Sí, me gusta más tu teoría. Bueno, no sé por qué, ¿no? Pero la cuestión es que vinieron, tuvieron además una época esplendorosa entre la sociedad orensana, porque ellos eran pues gente de cosmopolita, que eran médicos o odontólogos en Suiza, que venían de Suiza, en fin, es decir, se codearon además con la intelectualidad de Orense, la intelectualidad como estaba, por ejemplo, entonces había un periodista famoso que además ayudó mucho a las vanguardias, al establecimiento de las vanguardias en España, que era Xavier Bóveda,
ejemplo, ellos fueron los que patrocinaron la edición de un libro de Xavier Bóveda que se llamaba Epistolario Romántico y Espiritual, Rosario Lírico y otros poemas. Es decir, también apoyaban algunas revistas, eran miembros del liceo, iban a los bailes, en fin, es decir, hicieron una vida social importante, ¿no? Y también se relacionaban con otras familias judías, pero de las otras familias hablaremos otro día, porque si no, la cuestión se puede uno perder entre tantas familias, ¿eh? Es decir, porque hay varias. Bueno, eran progresistas, pero no se puede decir que eran bolcheviques, así como de algún otro odontólogo del que en otra ocasión hablaremos, sí era de corte bolchevique. Ellos no eran bolcheviques, ellos eran más, pues esto, de la socialdemocracia, ¿no? Vivieron tranquilamente hasta la Guerra Civil. Con la Guerra Civil, bueno, con ellos está también otro personaje que era su hijo, que era Miguel Dainou, ¿no? Y Miguel Dainou fue también odontólogo, y veremos luego cómo continuó la vida. En 1936, en el verano de 1936, Galicia cayó enseguida en poder de los militares, y se cerraron su clínica, su consulta. La volvieron a abrir en 1937, siendo todavía aún propiedad de ellos, por otro joven odontólogo orensano, que venía colaborando desde 1913 en Cádiz con una rama de la familia. Pero esto duró pocos días porque fue detenido en la clínica, le incautaron todo el material y los aparatos de la misma, el equipamiento médico, el sillón del dentista, el torno, la fresa, los dientes de porcelana, los gatillos de extracción, el mobiliario, en fin, de las distintas clínicas que tenían en otras poblaciones de Orense, como eran en Ocarvalliño y en Celanova, y fue incautado y anotado todo por la administración de los sublevados y enviado a hospitales militares del ejército franquista, ¿no? Luego, además, les fueron condenados por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, que no debieron encontrarle nada porque solamente le dedicaron a 15 años de estreñimiento, 15 años de habilitación total y pérdida de todos los bienes. Nada más, nada menos. Y entonces, ahí se fue, como era de extrañamiento, pues se marcharon a Francia, pudieron marcharse a Francia, y con su hijo y con una de las hermanas de él, de la que hemos hablado, Eva, la que estaba en la clínica como asistente, ¿no? Y bueno, ahí estuvieron en París hasta 1942, en el que fueron llevados al campo de Drancy, y lograron salir en 1942, esto fue en 1942, y lograron salir en 1943 gracias a organizaciones judías internacionales y a las gestiones del cónsul general de España, Bernardo Rollán de Miota, cónsul general de España en París, que estaba ayudando a los sefardíes y que les permitió regresar a España con destino a Marruecos en un convoy de refugiados con muchos sefarditas con destino a Marruecos o Palestina. Y se les pidió pasaportes válidos hasta mayo de 1944. Desgraciadamente, en ese viaje, Marie murió en el transporte al llegar a la estación de Irún, las duras condiciones que había padecido, su internamiento, sus problemas que tenían, etc. Bueno, total, que falleció. Y tanto el marido, Wolf, como su hijo, Miguel, y como su cuñada, Eva, lograron llegar a Marruecos vía Cádiz. Miguel probablemente se quedara en Cádiz, porque luego hablaremos un poquito de Miguel,
o volvió allí desde el norte de África, donde tal, y con ayuda de de alguien que luego veremos, seguiremos con Miguel ahora. Pero bueno, el caso es que en estos avatares, tanto Wolf como Eva, como Eva, su hermana, pues fueron llevados por las organizaciones internacionales judías a Colombia. Tuvieron tiempo para Colombia y muy probablemente volvieran a París después de la guerra. Es decir, hay esto con ellos que consiguen, con ayuda de un cuñado, visados para Colombia y una visa de tránsito de Venezuela, y salen de Caracas, de Casablanca, vía Colombia. Jacobo, nos estamos quedando sin tiempo. ¿Quieres añadir algo más sobre Wolf y Eva? Quiero añadir lo del hijo, simplemente. El hijo, que es Miguel, volvió a España, como hemos dicho, si llegó a salir hacia Marruecos. Miguel volvió a España y estudió. Su primo era odontólogo, tenía un primo, que hablaremos en otra ocasión, que era odontólogo esto es una familia de odontólogos, parece que nada más que hacen odontología, que en Cádiz. Y él estudió en Madrid, había sufrido todo el tema de esto de su padre, pero él continuó en Madrid, no sabemos si en los campos, llegó a los campos de refugiados de Fedala o si permaneció en España con su primo. El hecho es de que estudió odontología en Madrid y posteriormente, en 1948 a 1949, se trasladó a Orense, también, donde ejerció su profesión en diferentes gabinetes. Y se casó con una mujer, con un nombre no conocido, pero la hija sí que, una hija Cookie, vivía hasta hace muy pocos años en Portugal. Pleiteó con la administración franquista para que le fueran devueltos todos los bienes, los materiales clínico-dentales incautados en sus padres, pleito que se resolvía en 1958. Esto lo pleiteó desde 1947. Y a veces visitaba a su padre en París y que en alguna ocasión le visitó en Orense. Falleció tempranamente en Orense en 1975, a los 59 años de edad. Y con él termina la saga de los odontólogos Nainov en Galicia. Es decir, pero por lo menos continuó hasta después de la guerra civil, que ya es poco, ya no es poco. Sí, y además cerrando de alguna manera el círculo con ese regreso a Orense. A Orense, con ese regreso. Curioso. Sí, muy curioso. Jacobo, qué historia tan interesante también, con implicaciones de nuestra guerra civil, de la Shoah. Bueno, seguiremos, sí, porque aquí hay todas estas implicaciones de la vida, de la dura vida de los españoles durante la guerra civil y de la posguerra, y de la dura vida de los judíos desde 1933 hasta el final de la guerra mundial. Esa historia que nos cuentas y que seguirás ofreciéndonos en la próxima entrega. Les convocamos a ese momento y te agradecemos muchísimo, Jacobo, que nos traigas estas historias tan apasionantes. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Como siempre, un placer estar con Radio Sefarad.